Bueno, continuaremos con el tercer segmento del tema número 9 de la prueba documental de derecho probatorio. Nos tocaría ahora hablar de la nulidad de los documentos. En los segmentos anteriores hablaba de la factibilidad de que los documentos públicos eran, como decía el profesor Cabrera Romero, unos tanques de guerra, estaban blindados. La única forma de destruir o de acabar o de quitarle valor probatorio al documento público era a través de la tacha. Sí, ciertamente estaba en curso en una de las causales del artículo 1380 del Código Civil, donde había alteración de la firma del otorgante, la alteración de la firma del funcionario, alteraciones posteriores después de otorgado el documento público, etcétera, etcétera, etcétera. Y que esta nulidad también puede darse en el documento privado y que habían causales de nulidad del artículo 1381 del Código Civil. En este mismo orden, entonces, nos tocaría hablar ahora, desde el punto de vista procedimental, de la tacha de falsedad o tachar de nulo o señalar de nulo el documento, y nos tocaría hablar primero con la tacha del instrumento público. El 438 del Código de Procedimiento nos dice que la tacha de falsedad podrá proponerse por dos vías, o bien por vía principal, cuando el actor tiene conocimiento que un documento público que se dice emanado de él es falso y por lo tanto puede iniciar un procedimiento, una acción de nulidad de documento público por vía principal. Vía principal es a través de los trámites del procedimiento ordinario y que, por supuesto, en el momento de pruebas, en la etapa probatoria, se va a demostrar la falsedad a través de la prueba de experticia grafotécnica, si es cierto o falso ese documento. Y también puede hacerse por vía incidental, que siempre en ambos casos, bien sea por vía principal o vía incidental, por las causales de 1380 que ya antes hemos hecho referencia. ¿Qué significa por vía incidental? Ya sabemos qué es lo de vía principal. Vía incidental es que es una incidencia en un procedimiento principal. O sea, la segunda posibilidad es que estando en un juicio, una de las dos partes entiende que hay un documento emanado de él o de la parte que representa que es falso. Entonces él puede, en el mismo acto del procedimiento, tal como dice la norma, en cualquier grado e instancia del procedimiento, él podrá entonces intentar una tacha en vía incidental. Repito, incidental es por incidencia, es una incidencia que paraliza o pudiera paralizar, o en algunos casos no, pero que pudiera paralizar la causa principal mientras se desarrolla la figura de la incidencia de la tacha por vía incidental en un proceso ya iniciado, un proceso cualquiera, donde aparentemente hay un documento, donde una de las partes considera que ese documento no es emanado de ella, que han alterado su firma o la firma del funcionario, etc. Y por lo tanto, en ese mismo procedimiento se puede, por vía incidental, donde deberá abrirse un cuaderno separado de la incidencia de la tacha, donde se verificará si existe o no, o si es cierto o no ese documento. El artículo 438, como dijimos antes, dice: la tacha de falsedad se puede proponer en juicio civil, ya sea como objeto principal de la causa, ya incidentalmente en el curso de ella, o por los motivos, en ambos casos, digo yo, por los motivos expresados, por las causales expresadas en el artículo 1380 del Código Civil. La tacha incidental, dice el 439, lo mismo que dije antes, con esta lectura lo que estoy es ratificando lo que dije. La tacha incidental se puede proponer en el estado y grado de la causa, entendiendo, y es bueno que ustedes sepan o ustedes recuerden a dónde empieza la causa y dónde termina, y qué es un grado y qué es otro grado. Un grado debe entenderse primera y segunda instancia. En caso de
la causa es hasta el acto de informe, o sea que si ustedes desean tachar un documento por vía incidental en un proceso que está en curso, tendrían que hacerlo hasta el acto de informe, porque cuando el expediente entra en estado de sentencia ya no hay causa. En ambos casos, tanto de la vía principal como de la vía incidental, habría que seguir los trámites que a su vez prevé como regla de sustanciación de esa tacha, las que prevé el artículo 442, que son 16 causales. Yo les doy a ustedes la posibilidad de que lean el 442 y saquen ustedes sus mismas conclusiones. En todo caso, de resaltar de ese artículo 442 que en ambos casos, ya sea por vía principal o sea por vía incidental, debe ser notificado el fiscal del Ministerio Público, porque se presume que posiblemente existe un delito de falsificación y por lo tanto el fiscal debería intervenir como parte de buena fe en el procedimiento civil. Además, ustedes deben recordar que cuando hablábamos del principio de legitimación en el primer tema, decíamos que las únicas personas, las únicas participantes en el procedimiento que pueden promover pruebas son actor y demandado, y que por vía excepcional el fiscal del Ministerio Público podía también promover pruebas. Y decíamos que en el 130 del Código de Procedimiento Civil se decía, o dice que el fiscal del Ministerio Público puede promover prueba documental en los juicios de tacha, o por vía principal o por vía incidental. El 440 habla pues de la vía principal, o sea, vía principal, insisto, quizás la norma lo llama tacha por vía principal, pero es cuando yo reconozco, vuelvo a repetir, que hay un documento como emanado de mí, donde esa firma ha sido alterada, o sea, ese documento no es un documento público, pero que no es verdadero, y por lo tanto intento una acción en un procedimiento ordinario, por eso que la acción la llama, para diferenciarla de la incidencia, la llama por vía principal, pero lo que es un juicio ordinario, donde yo como accionante consigno en mi libelo como documento fundamental de la acción el documento que yo considero que es falso. Cuando un instrumento público, dice el 440, o que se quiera ver como tal, fuera tachado por vía principal, insisto, por un procedimiento ordinario, el demandante expondrá en su libelo los motivos en que funde la tacha, expresando pormenorizadamente los hechos que sirvan de apoyo y que se propondrá probar. No hay duda pues que es una demanda donde tú en sus hechos alegaste todo lo que tú consideras pertinente y que tendrás como carga de prueba probar en el correspondiente oportunidad de hacerlo. Y el demandado en su contestación, luego de citado, a través de las figuras de la admisión, de la compulsa, de la citación personal, no se logra, se utilizará la vía de la citación por cartel, etcétera, etcétera, y citado ya el demandado, como bien dice acá, declarará si quiere o no hacer valer el instrumento. En caso afirmativo, o sea, cuando él insiste en hacer valer en el procedimiento ese documento, pondrá pues los fundamentos de los hechos circunstanciados porque proponga combatir la impugnación, o sea, es su contestación de la demanda, donde él previamente ha podido haber agregado las cuestiones previas, sustanciadas estas en el momento de la contestación de la demanda, de acuerdo con los requisitos del 361, él podrá, repito, alegar si insiste o no. Si insiste, tendrá que hacer, por supuesto, de acuerdo al 361, los razonamientos de perentorios o de fondo, donde él considera que el documento es verdadero, que el documento no es falso. Y si él no insiste en hacer valer el documento, inmediatamente pues quedará el procedimiento concluido y se tendrá como, por su reconocimiento de que el documento es falso, quedará el procedimiento extinguido y se dará como no válido ese documento. En materia de la tacha por vía incidental, dice el mismo artículo 440, aquí sí hay la posibilidad, repito, la vía incidental es cuando existe ya un procedimiento por cualquier acción, por cualquier otra causa, por cualquier otra acción, que, repito, alguna de las partes requiere o insiste o considera que un documento como emanado de ella, a través de un documento que es un documento público, o se dice documento público por las definiciones propias de 1357,
él deberá entonces indicar en la incidencia, en esta figura incidental, vuelvo a insistir, en cualquier grado de estado del procedimiento, que el documento es falso. Dice aquí el artículo, la primera parte del artículo 440, o el único parte del artículo 440, que si presentado el instrumento, aunque en cualquier estado y grado de la causa fue tachado incidentalmente, el tachante, en este caso el que se considera que el documento es falso, en esta oportunidad dice el documento es falso, por lo tanto lo tacho, él tendrá que al quinto día, es un término, al quinto día después de haber tachado de falso el documento, deberá presentar lo que se llama en derecho probatorio la formalización de la tacha. Por supuesto, en esta formalización de la tacha, él alegará los puntos que considere pertinentes para que después serán demostrados en la sustanciación de esta tacha y que verificará pues que el documento y las razones por las cuales él considera que el documento es falso. Como bien dice acá, al quinto día siguiente, entiéndase que es un término, presentará escrito formalizando la tacha con la explanación de los motivos y exposición de los hechos circunstanciados que quedan expresados. Y el presentante, o sea, el que trajo el documento a juicio, que la parte contraria consideró que era falso, también tendrá entonces, al quinto día, tendrá entonces que contestar la tacha. ¿Okay? Dice aquí, el instrumento contestará al quinto día siguiente, igual es un término, al quinto día de despacho siguiente, declarando a sí mismo expresamente si insiste o no en hacer valer el instrumento, y los motivos de hecho circunstanciados por lo cual propone combatir los alegatos hechos por la parte que considera que el documento es falso. El 441 dice pues que ¿qué pasa cuando en este caso la persona a quien se le dice que el documento es falso, o sea, a la parte contraria? Dice, en el segundo caso, en relación al artículo anterior, quien presente el instrumento manifestare que insiste en hacerlo valer, seguirá adelante la incidencia de tacha y se sustanciará en cuadernos separados, tal como lo dijimos al principio. O sea que si en la contestación de la formalización, la parte que presentó el documento insiste en hacer valer el documento como cierto, continuará entonces el procedimiento de tacha en un cuaderno separado, paralelo con la causa principal, que se llamará el cuaderno de tacha. ¿Okay? Si no insistiere, se declarará terminada la incidencia y quedará el instrumento desechado del proceso, el cual continuará su curso legal. Quiere decir entonces que si él no insiste en hacer valer el documento, se tendrá como falso el documento y continuará la causa en el estado en que se encontraba. Como dijimos antes, el 442, que son las reglas de sustanciación de la tacha, se los dejo a ustedes para que lo verifiquen ustedes mismos, lo lean ustedes mismos, y que lo destacar aquí es la presencia del fiscal Ministerio Público, como lo dije anteriormente. Eso sería la tacha de documento público. Veamos ahora la tacha del instrumento privado. Si seguimos el programa, dice de la nulidad de los documentos, ya estamos hablando de ello, de la tacha, ya hemos hablado de ello. Forma de proposición, si es documento público por vía principal o por vía incidental, y trámite de instrucción, ya lo explicamos igualmente. Veamos ahora el trámite de la forma de proposición y el trámite de instrucción de los documentos privados. El artículo 443 del Código de Procedimiento Civil dice: los instrumentos privados pueden tacharse por los motivos especificados en el Código Civil. ¿Okay? ¿Por qué? Porque las causales de tacha, como dijimos en el otro segmento, son las causales contenidas en el 1381 del Código Civil, que como dijimos en esa oportunidad eran 3. Y en este caso, invocando tanto como a la tacha de documento público, en la tacha de documento privado, habrá que fundamentarse en alguna de esas causales. Esa es la base fundamental de la nulidad o la tacha de falsedad de los documentos. La tacha deberá efectuarse en el documento privado, en el acto del reconocimiento en la contestación de la demanda o al quinto día después de producidos en juicio, si antes no se hubiese presentado para reconocimiento o en apoyo a la demanda, o a menos que la tacha verse sobre el reconocimiento mismo. Recuerde que cuando hablábamos de esa figura, yo recordaba el 631
del Código de Procedimiento en materia de la preparación de la vía ejecutiva, la posibilidad de reconocimiento de un documento, de un título guarentigio, donde conste la obligación de pagar una cantidad líquida exigible de plazo vencido, y que si este documento era privado, pudiera convertirse en privado reconocido a través de la figura que prevé la preparación de la vía ejecutiva del 631 del Código de Procedimiento Civil. Pasadas estas oportunidades, sin tacharlo, se tendrá por reconocido. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes en el otro segmento, el silencio del demandado en la contestación de la demanda, si fue como documento fundamental por parte del actor, ese documento pasará a ser un documento tenido como legalmente reconocido. El silencio del demandado en la contestación de la demanda da la validez de documento privado reconocido, que, como sabemos ya por las normas que leímos y comentamos del Código Civil, le dará el valor probatorio igual que el documento público, o sea, es plena prueba, pero sigue siendo privado reconocido, o tenido, perdón, legalmente por reconocido. Pasada estas oportunidades sin tacharlo, se tendrá por reconocido, pero la parte sin promover expresamente la tacha puede limitarse a desconocerlo. O sea, si tú no lo niegas, tácitamente tu silencio da por reconocido o tenido legalmente por reconocido. Recuerden ustedes que al principio hablábamos de la clasificación y decíamos que era documento privado propiamente dicho, documento privado reconocido, autenticado ante el notario público, y documento privado tenido legalmente por reconocido. En esta oportunidad estamos hablando de esa tercera subclasificación. Puede limitarse a desconocerlo en la oportunidad con sujeción a las reglas que establece la sección siguiente. Hay una última parte de este artículo 443 que dice que en los casos de impugnación o tacha de instrumentos privados se observarán las reglas de los artículos precedentes en cuanto sean aplicables. Por supuesto, si yo tacho de falso por las causales del 1381 un documento privado, ¿cuáles son las reglas que seguirán? Bueno, las reglas o la sustanciación del artículo 442 que he mencionado anteriormente. En materia de reconocimiento de documentos privados, que ya lo estudiamos y vuelvo a hacer referencia a ello en materia de la inversión de carga de prueba en el tema número 4, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil dice que contra la parte contra quien se produzca un juicio un instrumento privado como emanado de ella o de algún causante suyo, deberá manifestarlo formalmente si lo reconoce o lo niega. Ya en el acto de la contestación de la demanda, si el documento ha sido presentado o el documento es parte de aquella cosa que hablamos hace rato, del documento fundamental de la demanda. Por eso yo decía que los documentos privados también tienen valor en juicio. Es bueno que ustedes sepan que los documentos privados también tienen valor probatorio, por lo que hemos hablado anteriormente. ¿Ok? Bueno, si el instrumento se ha producido con el libelo, ya dentro de los 5 días siguientes aquel en que ha sido producido cuando lo fuere posteriormente dicho acto. El silencio de la parte a este respecto dará por reconocido el instrumento, lo vuelve a ratificar el legislador. O sea, hay esa posibilidad de que en la contestación de la demanda el demandado acepta como su silencio, da valor de documento privado tenido como legalmente reconocido, que, como sabemos, y lo vuelvo a repetir, le da el mismo valor probatorio que si fuera un documento público, quiere decir plena prueba. El 445 es lo que conocemos, la inversión de la carga de la prueba, que tantas veces yo he comentado en este artículo y que tantas veces comenté en el tema número 4, que tantas veces he repetido en este tema. Dice el 445 que negar la firma o declarar por los herederos causalientes no conocerla, toca la parte que produjo el instrumento probar su autenticidad. Aquí hay inversión de carga de prueba, tal como lo vimos y lo discutimos en su oportunidad en la inversión de carga. A este efecto puede promover la prueba de cotejo. ¿Y qué es la prueba de cotejo? La prueba de cotejo es una simple experticia grafotécnica donde se coteja los documentos indubitados, donde ciertamente pueda, con los documentos públicos, donde pueda aparecer la firma del signatario del documento privado, y compararlos, cotejarlos. Cotejo en castellano, acuérdense ustedes que el derecho es castellano, y el castellano es cotejar, es comparar una firma con otra, que es el trabajo que va a hacer o van a hacer los expertos grafotécnicos que en su oportunidad se designen.
El 445, negar la firma declarada por los herederos o causalientes no conocerla, toca la parte que produjo el instrumento, probar su autenticidad, inversión de carga de prueba. A este efecto puede promover la prueba de cotejo o la de testigo cuando no fuera posible el cotejo. No hay duda pues que la prueba de cotejo es mucho más contundente, pero de no poderse hacer, dice la norma, mi experiencia profesional dice que no he tenido la posibilidad de probar un documento privado a través de la prueba testimonial, siempre se ha hecho a través de una prueba de experticia grafotécnica en materia de cotejo. El 445, esa parte final, por supuesto, habrá costas por temeridad. O sea, recuerden ustedes que la costa es una sanción que impone la ley a aquella parte que en forma criminosa intenta un procedimiento o una incidencia de la cual sabe que no va a lograr el fin por el cual la pidió. Y eso es la costa. Sancionar al litigante artero, como decía un profesor nuestro, el doctor Arenas Machado, que hablaba del litigante artero, precisamente por eso, porque cuando violenta el artículo 170, el principio de probidad y lealtad entre las partes, una figura cierta es en esta figura, en la última parte del 445. El 447 nos habla pues de la figura de quien pide pues la carga de probar, del que pide. Dice: la persona que pide el cotejo asignará los instrumentos indubitados con los cuales puede hacerse. Al promover la prueba de experticia, la parte que produjo el documento en esa inversión de carga de prueba, que aunque él no haya alegado, la ley lo obliga a que sea él el que demuestre la certidumbre del documento, quiere decir que él deberá entonces indicar los documentos indubitados. Vuelve a insistir, castellano, que es indubitado, que no tiene duda. Y el 448 nos enumera qué es un documento indubitado, o cuáles son estos documentos que no tienen duda, de la cual los expertos podrán determinar ciertamente esa figura. Antes de entrar de lleno en esa figura del documento indubitado, quisiera decir que el 449 tiene un término probatorio en cuanto puede durar esa incidencia, paralela al juicio principal en materia del documento privado, que como bien dice el 449 es de 8 días y pudiera extenderse hasta 15, de la cual pues y que el juez va a decir la certidumbre o no del documento en la sentencia definitiva. Esa es una gran diferencia con la figura del documento público, porque si en la tacha incidental se llegara a demostrar que el documento era falso, del documento público la causa debe extinguirse porque hay un documento que no es cierto, mientras que en el documento privado, como no intervino el funcionario público, no hay duda de que esa decisión será tomada en la sentencia del procedimiento. Esto sería el final pues de este tercer segmento del tema número 9 de la prueba documental.